Muy buenas noches a todos. Estamos en nuestro segundo video educativo sobre la aplicación y las estrategias para el desarrollo del muestreo de un componente financiero de la auditoría. Nuevamente con mis compañeros Omar Garnica y mi compañera Xiomara Benítez le venimos a explicar a ustedes los procesos y los pasos para realizarlo. En este momento pues yo les voy a explicar a ustedes es el muestreo. El muestreo en auditoría se emplea para obtener una evidencia real y una base razonable para la formulación de conclusiones sobre una población de la cual se extrae la muestra. El auditor deberá diseñar y seleccionar una muestra, ejecutar los procedimientos de auditoría y evaluar los resultados de la muestra para obtener una evidencia suficiente, fiable, relevante y útil para cumplir con los objetivos de la auditoría. El muestreo en auditoría se define como la aplicación de procedimientos de auditoría al menos del 100% de las transacciones o ítems de un tipo determinado o de una cuenta de balance, de tal manera que todas las unidades presenten la misma probabilidad de ser seleccionadas. La población se define como el conjunto íntegro de datos sobre el que selecciona la muestra y sobre el cual el auditor desea obtener sus conclusiones. Riesgo de muestreo se define como el riesgo que la conclusión del auditor interno basada en una muestra pudiera diferir en la conclusión que se hubiera obtenido aplicado la misma técnica de auditoría al total de la población. Este muestreo como lo especificamos anteriormente, se cataloga en la selección aleatoria, que también conocida como de probabilidad, ya que es la posibilidad que tiene el elemento de la población de ser incluido o no en la muestra. Este tipo de técnica es la más común que se maneja en la auditoría, ya que es posible determinar objetivamente las estimaciones de las características de la población. Sin embargo, solo es recomendable aplicarla en grupos pequeños de elementos a considerar. Por otro lado, también tenemos la selección de auditoría sistemática o muestreo sistemático, el cual consiste en dividir el número de unidades de muestreo de la población por el tamaño de la muestra para obtener un intervalo uniforme de muestreo, el cual se mide con respecto al tiempo, al orden o al espacio. El auditor, en caso de recurrir a esta técnica, debe verificar que las unidades de muestreo de la población no estén estructuradas de tal modo que dicho intervalo no corresponda a un patrón previamente establecido. Aunque el punto de partida se puede determinar de forma incidental, es más probable que la muestra sea verdaderamente aleatoria si se determina mediante una tabla de números aleatorios. A continuación, mi compañera Xiomara Benítez. Gracias. Buenas tardes. En este momento les voy a hablar del muestreo estratificado. Este muestreo consiste en dividir a la población en grupos relativos homogéneos llamados estratos. Después de hacerlo se utilizan dos planteamientos, o bien sea seleccionamiento aleatorio en cada estrato, un número específico de elementos con respecto a la población completa, o se extrae el mismo número de los elementos de cada estrato. Para ponderar los resultados, consideramos la proporción, que es el estado representativo de la población total. También tenemos el muestreo por unidad monetaria. Es un tipo de selección ponderada por el valor en la que el tamaño de la evaluación y la selección de la muestra tiene como resultado una conclusión con valores monetarios. La selección incidental es aquella en la que el autor selecciona la muestra sin recurrir a una técnica estratégica. Sin embargo, el auditor evitará cualquier segmento no sea considerado o previsible, por lo que en estas situaciones pues también lo podemos llevar consecuencialmente, asegurándose de que todos los elementos de la aprobación tengan la posibilidad de ser seleccionados. También tenemos la selección en bloque. Implica la selección de uno o de varios bloques de elementos continuos de la población. Los bloques se estructuran de forma que los elementos de una secuencia tengan características similares entre ellos y diferentes de los demás elementos de la población. También bien tenemos al diseñador en el tamaño y la estructura de muestras de auditoría. El auditor deberá considerar los objetivos específicos de la auditoría, la naturaleza de la población y las técnicas del muestreo. El auditor deberá contemplar la población participada
de especies apropiadas para el diseño y el análisis de la metodología del muestreo. La técnica de muestreo dependerá del propósito de la muestra. Para la evaluación del control para el cumplimiento normativo, donde el ítem es un elemento o una transición. Un ejemplo, una autorización o una factura. Típicamente se emplea el muestreo por atributos para probar sustancias, donde el ítem es monetario, tipificado en el empleo a la tecnología de muestras variables. En este momento, pues ya mi compañero Omar Garnica les va a explicar otro tema. Llega a una conclusión: la población deberá ser un conjunto completo de datos y por lo tanto la población deberá ser apropiada y verificada como completa para un objetivo de auditoría específico. Al emplear una muestra estadística, el auditor deberá considerar conceptos como el riesgo del muestreo y el margen de error tolerable y esperado. El riesgo del muestreo se define como el riesgo de la conclusión a la que llega el auditor interno, que se basa en una muestra determinada, pudiera diferir de la conclusión que se hubiera obtenido aplicando la misma técnica de auditoría al total de la población. Existen dos tipos de riesgo de la muestra: aceptación incorrecta. Es el riesgo de que el atributo objetivo evaluado se clasifica como poco probable cuando en realidad es probable, y el rechazo incorrecto. Es el riesgo de que el atributo objetivo evaluado se clasifica como probable cuando en realidad es poco probable. Los errores tolerables representan el número máximo de errores que el auditor está dispuesto a aceptar y aún así llegar a la conclusión de que el objetivo es correcto. En muchos casos no siempre será un criterio del auditor, y el error tolerable puede determinarse en función de la naturaleza del negocio. Tras consulta con la dirección, acuerdo a las mejores prácticas. En algunos casos un error de un ítem no será tolerable. Los errores esperados son errores que el auditor espera encontrar en una población basada en los resultados de auditorías anteriores, en cambios en los procesos o de acuerdo a evidencias o conclusiones de otras fuentes. Para determinar el tamaño de la muestra, el auditor considerará el riesgo del muestreo, el error tolerable y el error esperado. El riesgo de la muestra deberá considerarse en conjunto con el riesgo de enfoque de auditoría y sus componentes, incluyendo el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección.